Doctor Reimberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí de nuevo con ustedes desde Teleradio América, intentando llegar a más dominicanos para que sepan las diferentes maniobras que se hacen para quitarle, sustraerle, despojarlo de su dinero. Hoy vamos a hablar de un tema que todo el mundo está tocando, en parte, si se quiere, de una manera directa y profunda, que es la promulgación de la ley 1-24, la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Pero ese tema no puede divorciarse nunca de lo que es la cuestionante constante que se ha hecho a este gobierno de los hoy en día más de 38,000 millones de dólares tomados en préstamos por la actual administración. Y aunque sean dos temas separados en principio, obligatoriamente hay que tratarlos en conjunto. Y les voy a decir por qué. El primer depósito de esa ley, el anteproyecto, surge del Poder Ejecutivo conjuntamente con la cuestionante de los préstamos. Fue en el 2021 que se deposita el primer proyecto, cuando este gobierno pasó la barrera de los 10,000 millones de dólares en préstamos. Pero no solo pasó la barrera de los 10,000 millones de dólares en préstamos, sino que se empezó a cuestionar qué había pasado con el dinero. Yo recuerdo que un congresista de la oposición, que no se le hizo mucho caso por el resentimiento, si se quiere, el mal sabor que había dejado el Partido de la Liberación Dominicana en el pueblo dominicano, pararse en el hemiciclo y decir que él había firmado responsablemente más de 10,000 millones de dólares en préstamos, que para los gastos médicos de la pandemia él lo comprendía, pero que había préstamos que correspondían a obras y que no se había puesto un blog por ello. Así mismo dijo un blog: aquí no se ha puesto un blog, aquí no se ha visto una varilla, y yo he firmado más de 10,000 millones de dólares en préstamos, y ¿dónde está ese dinero? O sea, empieza la cuestionante sobre eso. Ahí mismo surge lo que es el anteproyecto, cuando esa cuestionante coge fuerza, de la ley, de la hoy ley 1-24, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Ese fue el primer depósito, año 2021. Se sale en defensa del pueblo dominicano porque la ley desde su origen contemplaba que no se requiriera de una orden judicial para pedirle a cualquier particular, no solo instituciones públicas, o las informaciones particulares que tuviera las instituciones públicas, sino a cualquier empresa o a cualquier persona física, como dice el controversial artículo 11, se les requería información sin necesidad de una orden judicial, y que si uno negaba esa información, pues iba a pasarse su par de años en la cárcel, porque contempla la infracción en la misma ley. Eso significa que ellos podían inventarse que usted tenía una información y usted no sabe de qué carajo le estaban hablando, y que lo iban a meter preso por ella. O sea, la herramienta de persecución y de represión perfecta, legalizada, por encima de la Constitución de la República. Pues sale la ciudadanía álgida con respecto a eso, y ellos dejan prescribir el proyecto. Luego de eso viene, quizá me equivoque en el orden,
dos leyes más, que era la ley de protección al honor, el buen nombre, etcétera, etcétera. Es una fila de cosas que también penalizaba cualquier tipo de cuestionamiento, recriminación que se le hiciera a un funcionario público vía los medios digitales, cualquier tipo de cuestionamiento que se le hiciera que afectara el buen nombre de ese funcionario público, iba a ser sancionado con cárcel. Y luego viene la ley de ciberseguridad, que va por la misma línea. Fíjense que al final usted tiene un grupo de leyes que se han presentado con el fin de callar cualquier tipo de cuestionamiento que se le haga a funcionarios públicos. Una es más agresiva que la otra, obviamente, porque el primer intento se recibió una respuesta contundente de la sociedad dominicana. Los otros intentaron disfrazar el mismo control, sancionado con cárcel, pero tampoco pasaron porque nosotros le hicimos frente. Luego de eso surge con fuerza el cuestionamiento de los préstamos de nuevo. Estamos hablando después del 2021. Y ahora legisladores del partido oficialista someten de nuevo el proyecto de la Dirección Nacional de Inteligencia, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Un proyecto que se había sometido antes, pero con el pequeño detalle de que no había que solicitar una orden, porque eso fue lo que contempló el Poder Ejecutivo desde un inicio. Orden judicial. Aparte de que es una ley que, una de las primeras, si se quiere, anteproyectos que se depositaron, fue en el 2014. Y ese anteproyecto contemplaba un órgano de recabación de información de inteligencia totalmente diferente. Y no ponía el control de él, como lo hace este proyecto, exclusivamente en manos del presidente de la República. O sea, esta ley creó, porque ya es ley, se promulgó el enero pasado. O sea que ya de lo que estamos hablando ya está en funcionamiento. Crea una estructura en la cual el presidente está por encima de toda ley. Que lo que el presidente diga, que eso es de seguridad nacional, no se puede perseguir. Que si el DNI quiere, no hablamos del Departamento Nacional de Investigaciones, ya es la Dirección Nacional de Inteligencia. Está siendo perseguido uno de los compañeritos del presidente por un acto de corrupción. El DNI puede ir a buscar el expediente y quitárselo a la Procuraduría y se acabó la investigación. O el presidente de la República puede decir, eso es de seguridad nacional, y ya no se puede procesar judicialmente. A ese nivel es que está esa ley. Y que si el presidente quiere salir de usted, porque usted le está preguntando por los préstamos, que dónde están los 38 mil millones de dólares de los préstamos, él dice que eso es seguridad nacional y que usted la está violentando y le toca su cárcel también. Eso no es a futuro, eso está vigente ahora, ¿eh? Eso se promulgó en enero. Cuando todo el mundo estaba en Navidad y viendo a ver cómo era que le iba a regalar los juguetes a sus hijos, se promulgó esto. Bueno, pues la cosa es que ese anteproyecto ya a finales de lo que es el 2023 se envía a la comisión de la Cámara de Diputados. Ese que había pasado de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados, contemplaba, porque venía de un informe de diferentes autoridades, la necesidad de una orden judicial para requerir cualquier tipo de información que pusiera en peligro la seguridad nacional. Y todos vimos la maniobra en video de cómo, cuando el presidente de esa comisión iba a leer la modificación, que la introdujeron de último minuto, donde se le quitaba la parte del requerimiento de orden judicial, pues Pacheco, presidente de la Cámara, le dice, no, deposítela en secretaría. Y cuando le toca a Pacheco leerla,
la modificación, él empieza a leer el artículo, empieza a dar una explicación él de lo que había leído, salta el pedazo y pasa a la continuación de abajo, pero nunca dice qué fue lo que le quitaron. Y esos videos están en las redes, eso es fácil de encontrar. Inclusive nosotros mismos lo hemos publicado en nuestras redes por si lo quieren ver. La cosa es que por encima de la cabeza de todo el mundo, llega ese proyecto, pasa por el Senado. En el Senado no le iban a poner la mano porque el partido de gobierno pues, tiene la mayoría en ambas cámaras. Llega al Poder Ejecutivo, se promulga, encuentra la oposición del pueblo entero. Y cuando yo le digo el pueblo entero, es el pueblo entero. Para que esto se entienda. En el 2023, cuando se empezó a mover el proyecto en el Congreso, estamos hablando de febrero del 2023, la Asociación Nacional de Banca Múltiple, ABA, que son las siglas que tienen, mandó por escrito sus consideraciones al Congreso de la República Dominicana diciendo que esa ley era violatoria a el derecho a la intimidad de la persona, a la privacidad de la persona, que era inconstitucional, y que aparte de eso le daba acceso a sus bases de datos a lo que fuera o sería a futuro. Acuérdense que estamos hablando del febrero del 2023. La nueva Dirección Nacional de Inteligencia, y que eso ponía en peligro precisamente la estructura bancaria de la República Dominicana porque no habría secreto bancario. No habría secreto de ningún tipo. En realidad, o sea, usted no puede irse a confesar donde un cura porque si el DNI le dice al cura que le diga qué fue lo que usted le dijo y se niega, pues el cura va preso. Si usted va donde un psiquiatra y el psiquiatra está en tratamiento y usted le confiesa algo, si le preguntan al psiquiatra que qué fue lo que le dijo y se niega, usted va preso. Esto está vigente, esto no es a futuro, esto está vigente ahora. Esto fue promulgado en enero, vuelvo y repito. No hay secreto para el presidente de la República por encima de la Constitución y de lo que fuere. Y nosotros habíamos advertido en otras plataformas como Somos Pueblo Radio, desde diciembre, es más, no, yo creo que fue antes de noviembre, antes de que seleccionaran los jueces del Tribunal Constitucional, que todas esas leyes iban a ser reintroducidas una vez el presidente de la República tomara control del Tribunal Constitucional, que lo hizo con la designación de Napoleón Esteves, que lo hemos dicho también varias veces públicamente, que era de la Oficina de Abogado Staff Legal, como juez presidente del Tribunal Constitucional, más los 4 restantes que todos tenían que ver con el actual gobierno. Muchos de ellos eran asesores de él, como el caso de Fidias, si mal no recuerdo. El yerno de Miriam Germán Brito, que ese está por default ahí, porque Miriam obviamente no le ha hecho absolutamente nada a lo que el gobierno actual. Eso es así de sencillo. Miriam ha complacido el gobierno actual a cabalidad. Me imagino que era por una negociación. Por ejemplo, podemos mencionar la exclusión del expediente Calamar de Friso Mesina, si mal no recuerdo su apellido, que es nada más y nada menos que el esposo de la hija de Hipólito Mejía. No obstante, Mimilo Jiménez lo menciona a él directamente como parte del esquema de extorsión de la banca de apuestas ilegales. Pues ese señor ni siquiera lo citaron a beberse un café en la Procuraduría, para ponerle un ejemplo. Hay los empresarios, por ejemplo, de la cárcel La Nueva Victoria, no fueron procesados. Macarrulla no fue procesado, no obstante, está en la acusación Medusa como habiendo formado parte del supuesto, ya hay que decirle supuesto, esquema de soborno de Jean Alain Rodríguez. Pues si usted dice que una persona cometió un crimen y usted no lo procesa, o sea, en la acusación está literalmente su participación del mismo Lisandro Macarrulla, de los hermanos Yarul, de
Rafaela Rufino Mazote, de Remix Sotilla, de la cual hemos hablado en programas anteriores, la intocable Rafaela, de Luis Manuel, si mal no recuerdo su nombre, creo que se llama igual que el senior, el viejo, Bonetti, su esposa, la Terán, etcétera, etcétera, que son personas que fueron fotografiadas posteriormente con el presidente Luis Abinader durante la investigación, como no pasó nada. Y cómo podíamos dejar al eterno Manuel Estrella, como hemos dicho, le dijo a Luis, hey, venga acá a comer a mi casa en Santiago. No fue que Manuel Estrella fue al palacio, no. Luis fue a su casa a comer. Él está en el expediente creado por la solicitud de investigación de participación ciudadana sobre la sobrevaluación de Punta Catalina, y vaya a ver si lo han citado. Ni para beberse un café en la Procuraduría. Ese es otro intocable, Manuel Estrella. Esa solicitud se hizo el 15 de octubre del año 2020. O sea que miren, ha sido más que complaciente. Y por eso el yerno de ella está ahí. Pues una vez se tomó el control del Tribunal Constitucional, inmediatamente vuelve a presentarse el proyecto de ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta vez, con toda la desesperación del mundo, por encima de la cabeza de todo el mundo, se hace ley, a pesar de la advertencia de todos los sectores. Pues de nuevo, todos los sectores le salen al frente. La Asociación de Diario Dominicano, la Asociación de Banca Múltiple, la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet, las telefónicas, las iglesias evangélicas, católicas, todo el mundo. La pregunta no es quién le está haciendo oposición a la ley, es quién no le está haciendo oposición a la ley. Bueno, hasta donde yo sé, no ha habido una posición en cuanto a la ley del CONEP. Pero eso no es de extrañarse, porque el gobierno le da al CONEP lo que el CONEP quiere. Entonces me imagino que ellos entenderán que están por encima de la ley y que a ellos el DNI no le va a tocar la puerta, porque ellos cierran el país si les da la gana o lo quiebran. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué justo antes de unas elecciones presidenciales Luis Abinader promulga esa ley sabiendo que va a tener a todo el mundo en contra? Prácticamente instalando una dictadura. Y se ha hablado mucho, se ha conjeturado mucho sobre el porqué. Yo les voy a dar un escenario alterno para que ustedes lo piensen. Tenemos, como dije al principio, 38,000 millones de dólares en préstamo, cuyo paradero del grueso no se sabe. Se ha dicho, el candidato a senador dijo en Somos Pueblo Radio, Omar Fernández, que gran parte del dinero se había desviado al Banco de Reserva y que se estaba utilizando para mantener el dólar bajito. Lo que significa perder dinero, porque la realidad es que el dólar está a un 75 por 1, más o menos. Esa es la realidad, pero aquí en República Dominicana, aquí adentro, no ha llegado, no ha pasado del 60. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Muy sencillo. Porque el gobierno compra los dólares a 75 pesos, pero lo pone a circular aquí adentro a 60. Eso significa que nosotros, como son los cuartos de nosotros que pagan esos dólares, que manejan esos dólares, perdemos por cada dólar que circula en la República Dominicana 15 pesos. De haberse adecuado la tasa y haberse permitido un libre mercado, pues el dólar hubiera subido a 75, pero luego hubiera bajado. Pero como aquí el gobierno entiende que el subir el dólar, principalmente el PRM, por la traumática subida del dólar en el gobierno de Hipólito Mejía, que ahí anda
controlando la Fuerza Armada a través de Diamorfa. Y Pepe Goico, bueno, Pepe Goico ya está sonando como posible director de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia. Fue reintegrado al ejército por el Tribunal Constitucional en estos días, en rango de coronel. No dude usted que ahorita usted ve el decreto ascendiéndolo a general y que pare ahí controlando eso también. Así que la pesadilla de todo el mundo, de Hipólito, en control de la información bancaria de la República Dominicana, está muy cerca de ser una realidad. Pero continuemos. La cosa es que tenemos que, posterior a Omar Fernández decir eso, en las últimas sesiones o la última sesión de la Cámara de Diputados, José Horacio, diputado, hace una locución diciendo que por qué el gobierno, y oigan esta parte, está pidiendo préstamo para pagar los gastos corrientes del Estado en el año 2024. Esta fue la última sesión del 2023. Gasto corriente significa nómina. O sea, nosotros podemos decir que si no es por coger prestado, los empleados públicos no tienen su sueldo, no hay de dónde pagarlo, para que ustedes tengan una idea. Tenemos que el 86% del presupuesto lo componen precisamente esos préstamos para gasto corriente del Estado. Y tenemos por el otro lado los intereses de esos 38 mil millones de dólares en préstamos que se cogieron en estos 3 años y pico, comiéndose la otra parte del presupuesto. Porque fíjese, los intereses de los préstamos que se pidieron el primer año ya se han pagado a lo largo de 2 años, pero como se siguen adicionando préstamos, pues los intereses siguen creciendo. Ya aquí se está cogiendo préstamos ahora en campaña para el plan Supérate, 100 millones de dólares, que son casi 6 mil millones de pesos ahora en la campaña. Entonces usted dirá, pero el Estado Dominicano está prácticamente quebrado. Sí. ¿Por qué no se siente? Porque como todavía tenemos el dinero que se pidió prestado para este año 2024, cuando haya que recaudar el dinero para el presupuesto del año 2025, que se recaude en el 2024, es que se va a armar el problema. Ahí es que usted se va a dar cuenta de lo que pasa, o de lo que pasó ya, porque esto ya sucedió. Pero José Horacio dice una cosa muy interesante. Él dice que el gobierno tiene en reserva, en el banco de reserva, que es donde todo el mundo dice que se encuentra el grueso de esos 38 mil millones de dólares, 300 mil millones de pesos. Y te dirá, claro. Tiene que preguntarse porque 300 mil millones de pesos vienen siendo algunos, déjame ver, 10 mil millones de dólares vendrían siendo 600 mil millones de pesos, algunos 5 mil millones de dólares. Y cuando estamos hablando de 38 mil millones de dólares, entonces faltan 32 mil millones de dólares de ese cálculo. Vamos a suponer que también hubo que hacer cierto tipo de inversiones en las obras que se están haciendo, que todas están atrasadas, pero gran parte de ellas no se están realizando. Vamos a darle de beneficio al gobierno de esos 32 que nos quedan. Vamos a darle 12 mil millones de dólares en esos inicios de obra que tienen, siendo conservadores. Entonces tendríamos que preguntarnos dónde está el restante de más o menos 20 mil millones de dólares. Buena pregunta esa.
Y es la pregunta que se le ha hecho nosotros personalmente. Le solicitamos a Luis Abinader que en la rendición de cuentas del año pasado hiciera precisamente eso, su obligación legal. Rindiera cuenta al pueblo dominicano de qué se había hecho con cada centavo de lo que en ese entonces eran 17,000 millones de dólares en préstamos. Porque esto no ha parado nunca. Entonces, siguen cogiendo préstamos. Ahora mismo no se están cogiendo préstamos porque la legislatura está cerrada. Desde que abre y se pueden aprobar, arranca el festival de préstamos otra vez. Y no ha rendido cuenta sobre eso. Se supone que ahora en febrero tiene que rendir cuenta sobre eso. Y como no rindió cuenta, nosotros le solicitamos una investigación por presunción de desfalco, que es como lo llama el Código Penal. La negativa de un funcionario público que administra fondos públicos a rendir cuenta sobre ello, prima facie, así dice, se considera desfalco. El que tiene que probar que ese dinero llegó a llegó a un destino legal es el funcionario, en este caso Luis Abinader, que es el presidente. Y no obstante eso, nada. Y aquí es donde viene el escenario que yo le quiero presentar. Luis Abinader presenta la ley del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia por encima de la cabeza de todo el mundo y buscándose la respuesta violenta, si se quiere, de todo el mundo antes de las elecciones presidenciales. Pero él no puede ejecutar la ley ahora, porque si empieza a reprimir el pueblo dominicano, obviamente que de los 2 o 3 votos que él tiene, y ya nosotros hemos explicado aquí cómo se han inflado las encuestas, y que en un programa que dedicamos a eso, y que Luis Abinader en las elecciones pasadas, en realidad por el alto nivel de abstención, que no fue a votar casi la mitad del electorado dominicano, cuando él gana con un 50 y pico por ciento, 51, 52, en realidad está ganando con la cuarta, un poquito más de la cuarta parte del electorado, que viene siendo un 26 o un 27%. Y si a eso usted le quita los votos que sacaron los aliados que fueron con él, Luis está por debajo del 20% del electorado dominicano. Con todo lo que sucedió en la pandemia, que la medida la tuvo que poner el PLD y eso puso el pueblo agrio contra el PLD, que ya estábamos cansados del PLD y de la corrupción del PLD, que Luis estaba nuevecito como presidente, no había cometido ningún acto contra el pueblo dominicano, era promesa y promesa y promesa, etcétera, etcétera, que voy a bajar los impuestos, que voy a bajar los combustibles, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Y uno por sacar el PLD, bueno, pues ese grupito, no obstante todo lo que yo le estoy diciendo, no pasó del 18% del electorado que se vio motivado a votar por Luis. Entonces no es verdad que Luis, con todo lo que ha hecho hasta ahora, va a tener un 50 y pico por ciento. Pues yo no conozco a una gente que me diga que va a votar por Luis, a los compañeritos de él. Los que están inscritos en el partido, y ahí sí coinciden los números con lo que él sacó en las elecciones pasadas del 2020, porque estamos hablando de números y están ahí. La cosa es que no cuadraría tomar ese riesgo ahora, antes de unas elecciones presidenciales, de ejecutar esa ley, por lo cual tendríamos que caer en la conclusión de que es una ley que el promulgarla ahora, sin tener que ejecutarla ahora o sin poder ejecutarla ahora, aunque él puede, pero no le conviene, no ubicaría en un escenario a futuro. Y aquí es donde esto se pone interesante por lo siguiente. Se cogiera un préstamo para poder mantener el Estado Dominicano en el año 2024, ahora este año que está empezando. Pero el presupuesto para el año 2025 se tiene que recaudar ahora, en este año. Y las presidenciales son en mayo. Eso significa que Luis tiene que dejar la cosa tal y como está hasta mayo.
mediados de mayo, para ser preciso. Lo que le deja a Luis con un poquito más de 6 meses para él recaudar el presupuesto del año 2025 del Estado Dominicano. Y si ya estamos cogiendo préstamos para pagar la nómina del Estado Dominicano, es porque estamos, como dicen los dominicanos, frenando en el aro. Ahí Luis va a tener que decir una palabra que nadie puede decir aquí en República Dominicana, ningún político de un partido tradicional. Y esa palabra es reforma fiscal. La voy a repetir, porque eso es una mala palabra aquí. Reforma fiscal. ¿Oyeron bien? Ahora vamos a hablar de qué tipo de reforma fiscal sería. Luis dijo que iba a recuperar todo el dinero que se había perdido por culpa de la corrupción y no recuperó nada prácticamente. Lo poco que se ha recuperado aquí es nada. Entonces eso significa que todo ese festival de préstamos, ahora nosotros que venimos pagando los intereses, vamos a tener que pagar no solo por el dinero que faltaba anteriormente, que Luis no recuperó, con todo y que armó su comisión de abogados recuperadores de dinero robado al Estado Dominicano, con todo y su Ministerio Público Independiente, sino que ahora a eso hay que sumarle los 38 mil millones de dólares en préstamo que cogió Luis. Entonces, ¿qué reforma sería esa? ¿Qué reforma fiscal sería esa? Tenemos el galón de gasolina picando 290 el galón, picando los 300 pesos, así. Entonces, ¿qué reforma fiscal de comunal sería esta? ¿A cuánto que se va a meter el galón de gasolina? ¿600 pesos? ¿700? ¿800? La canasta básica familiar está lejos. Aquí hay gente que ya casi está en el punto de no tener con qué comer. Usted va al supermercado y usted se gasta 10 mil, 12 mil pesos en una compra y usted se lleva 2 o 3 cositas para su casa. Los mercados están en iguales condiciones. La energía eléctrica está impagable. Entonces, ¿cómo sería esa reforma fiscal? Miren, tenemos que llegar a la conclusión que llega un momento en que el costo de un objeto es tan alto que lamentablemente no lo podemos comprar. Y esta gente entiende que nosotros lo tenemos que comprar obligatoriamente, sin nosotros tener cómo comprarlo, cómo pagarlo, porque simplemente ellos han hecho fiesta, todos los partidos políticos, con el dinero del pueblo dominicano, al punto en que ya la deuda es tan alta que la reforma fiscal que se haga, los impuestos que se hagan, van a ser incomprables los bienes. Y viene todo lo material, desde la comida que usted se come hasta la casa en la que usted vive. Ahí, dentro de ese escenario, es que tiene sentido esa ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Ahí sí. Porque nosotros estamos yendo a una trampa que ya se puso. Cuando se llega a ese momento de esa reforma fiscal, nosotros los dominicanos lamentablemente vamos a tener que caer en la conclusión de que
el partido de gobierno, al igual que todos los otros, fueron y serán el enemigo número uno del pueblo dominicano. Y lamentablemente, gane Luis la reelección, que lo hemos dicho también públicamente. Esa junta es de Luis, los tribunales son de Luis. Eso significa que la junta dice, Luis ganó, y por más evidencia que usted tenga en contra de eso, usted va a perder en los tribunales. Tiene controlado el sistema judicial completo a través de Luis Henry Molina, que pasó del PLD prácticamente al PRM, cuando le empezaron a hacer sus ciudades judiciales, una serie de edificaciones monstruosas. La primera se está construyendo en Santo Domingo Oeste, cuando el Poder Judicial no tiene ni para pagar papel para una impresora, que los jueces le piden a los abogados que por favor le notifique las decisiones que tienen que notificar a los tribunales. Y también tenemos que contar ahí adentro el Tribunal Constitucional ahora con Napoleón Esteves. Eso está también, el Tribunal Superior Electoral pertenece al Poder Judicial. O sea que gane Luis o no gane, ganó. Y cuando se pase la reforma fiscal por ese dinero que no llegó a ningún sitio y empiecen los cuestionamientos y empiecen las manifestaciones y empiecen la pedida de la renuncia de Luis no quiera salir del palacio, ahí se necesita un instrumento eficaz de represión para intentar controlar esas masas que van a exigir ya no una explicación, porque nosotros sabemos qué fue lo que pasó, sino la salida del gobierno de Luis Abinader y de su equipo. Eso es así de sencillo, porque, vuelvo y repito, ese diseño no es para Luis salir del gobierno. Ese diseño es para reprimir al pueblo, para poderse quedar ahí, sin tener que dar una explicación del paradero de la totalidad de los 38,000 millones de dólares que se cogieron en préstamo, cuya rendición de cuentas o cuya explicación Luis sistémicamente se ha negado a dar desde el primer cuestionamiento en el año 2021. Así de sencillo. Nosotros podríamos estar así, y lo puedo decir porque me lo permite la solicitud de investigación que yo hice. Recibida la tengo en la Procuraduría General de la República y el Código Penal Dominicano, y como Luis nos rinde cuenta, pues entonces, como dice el Código Penal, prima facie se considera desfalco. Podríamos estar frente al desfalco más grande de la historia de la República Dominicana. Sin problema, Porque si el dinero se hubiera gastado en obras o en lo que fuera que se pudiera justificar, para el gobierno hubiera sido una salida al cuestionamiento constante sobre el destino de esos préstamos. Y no, mira, aquí se gastaron tantos millones de dólares en esto, 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 y lo hubieran publicado. Pero no lo han hecho. Y si nosotros tomamos como último destino de ese dinero el Banco de Reserva, el Banco de Reserva es una estructura que tiene apariencia legal a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco de Reserva puede transferir y justificar la transferencia de cualquier suma de dinero a una cuenta en el exterior o a cualquier cuenta en el exterior de la República Dominicana, y pasaría por una transacción legal legítima. Eso significa que el Banco de Reserva le puede transferir a cualquier offshore sin problema la cantidad que sea. Ya nosotros no podemos asegurar que más allá de esos 300,000 millones de pesos de lo que averiguó José Horacio se encontraba en el Banreserva, y de aquel dinero que se gastó en el inicio de obra, porque este gobierno está inaugurando obras
en plano, básicamente. Obra que ni siquiera, ellos hacen un evento de la inauguración de la obra, cuando dan el primer Picasso para la construcción de la obra, o sea, no existe la obra. Del dinero que se ha invertido en esas obras, el grueso de ese dinero bien podría estar repartido en cualquier cuenta de cualquier compañía offshore o de cualquier sinnúmero de compañías offshore en cualquier parte del mundo. Y nosotros tenemos que recordar que el presidente o el gobernador o como sea del Banco de Reserva de la República Dominicana es Samuel Pereira, del círculo íntimo de Luis Abinader, que dicho sea de paso fue nombrado en el banco estando todavía dentro de un expediente judicial relacionado con Odebrecht y los sobornos de Odebrecht. Fue excluido del expediente recientemente en su gobierno. Pero imagínense, al ser excluido dentro de un sistema judicial que ellos controlan, bueno, pues siempre le caerá atrás la duda sobre eso. Y posiblemente puede ser juzgado de nuevo. Pero lo cierto es que es una persona que sí tendría la capacidad, no estamos diciendo que lo hizo, de hacer esa maniobra. Y sí tiene el conocimiento de offshore. Y sí tiene el conocimiento de manejo de cuentas foráneas. A eso tenemos que añadirle una cosa que nosotros hemos dicho reiteradamente. Según Andy Dauwager, publicado en su Twitter, y hemos puesto la captura de su publicación, cuando los Pandora Papers le sacaron a Luis Abinader dos compañías que no estaban en su declaración jurada, que eran la Little Cot, si mal no recuerdo, y Padrazo, el gobierno salió diciendo que esas dos compañías pertenecían a una compañía holding. Holding es una dueña de otra, una compañía dueña de acciones de otra compañía, que era Stella Corporation, que sí está en la declaración jurada de Luis. Y ahí se armó el pleito, iba Sigmund Freud Mena, amigo Sigmund Freud Mena, a defender a Luis Abinader, actual director de Alianza Público-Privada, sobre eso, pero yo que lo conozco a todos desde hace más de 20 años, algunos de hace más de 30, le puedo decir que cuando Luis se mete en miedo y se mete abajo de un escritorio a temblar, el que sale a defenderlo es Sigmund. Es a Sigmund que mandan. Por dentro de esa discusión, Andy Dauwager dijo que nosotros, el pueblo dominicano, en síntesis, éramos un grupo de prácticamente imbecilitos que no sabíamos de lo que estábamos hablando, porque la compañía Stella era una compañía holding, es una compañía dueña de más compañías, y que aparte de esas dos compañías, estamos hablando de las dos que salieron en los Pandora Papers, Little Cot y Padrazo, era dueña de 21 compañías offshore más. Oigan bien, él dijo un número preciso, él no dijo una veintena, una docena, él dijo 21 compañías más. Lo que significa que son 23 y que Andy Dauwager, muchacho bueno ese, según él, tiene conocimiento íntegro de la cantidad de compañías que son. Eso nada más sucede en que a ti te haya tocado manejar algún aspecto sobre ella, aperturarle cuentas, etcétera, etcétera, o que tú hayas participado en la formación de esas compañías. Y lamentablemente no hay una manera delicada de decir esto, pero esto está pintando sumamente feo para el presidente Luis Abinader. Nosotros no estamos diciendo que él agarró y se hizo una transferencia de ese dinero, de ese grueso de 38 mil millones de dólares en préstamo, que él se resiste a decir dónde se encuentran, se resiste a rendir cuentas. Pero lo que sí tenemos es un grueso de dinero del cual no se rinde cuenta, o sea que prácticamente se encuentra perdido. Y tenemos un presidente que, según Andy Dauwager, tiene 21 compañías offshore que nosotros no conocemos y que son 23 compañías offshore que nosotros no conocíamos y dos de ellas las conocemos. ¿A qué?
un equipo de periodistas de investigación con alcance mundial hicieron una investigación en todos esos paraísos fiscales de todas esas compañías offshore y le descubrieron 2 compañías al presidente Luis Abinader que él no puso en su declaración jurada de bienes. O sea, conocemos esas 2 compañías porque ese equipo de investigación se la sacó, no porque él no dijera de ella ni la pusiera en su declaración jurada de bienes. Entonces, esto pinta sumamente feo para Luis Abinader. Sumamente feo. Y si a eso le sumamos que ya nosotros le tenemos una investigación solicitada precisamente sobre el paradero de esos préstamos, que cuando la depositamos eran 17,000 millones de dólares y ya hoy en día son más de 38, eso significa que Luis no se puede bajar de ahí. Luis no puede salir del Palacio Nacional. Porque si cambia de gobierno van a tener la justificación perfecta para perseguirlo a él. Y quien solicita la investigación, como somos nosotros, Ciudadanos contra la Corrupción, no tiene un origen político. Tiene un origen puro ciudadano. O sea que en buena ley se hace esa investigación, es una investigación limpia. Limpiecita. No hay justificación de persecución política. No hay nada de eso. Dentro de ese marco, sí podemos ubicar claramente la necesidad de un mecanismo de represión inmediato, como lo es la ley 1-24, promulgada en enero, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia y su posible dirección por parte de una persona como Pepe Goyco, recientemente reintegrado en el Ejército Nacional bajo la dirección de Hipólito Mejía, que no puede ser presidente él, pero prácticamente presidente, el elemento fuerza del Estado lo tiene él. Y hay una parte de ese escenario que a mí también me crea curiosidad. Y es el hecho de que por ahora no se ha visto, hasta donde yo tenga conocimiento, al CONEP, como dijimos al inicio de este programa, salir al frente de esa ley. Nosotros sabemos aquí que si hay un gobierno empresarial en República Dominicana, es este. Eso es así de sencillo. No hay un gobierno que le haya dado más libertad y más beneficio a ese grupito empresarial que están acabando con este país desde que Trujillo murió y se quedaron muchos de ellos como testaferros, o eran ya los testaferros de las empresas de Trujillo, que era el único proveedor del Estado, y se quedaron, como estaban en papeles como los dueños, con esos negocios que se alimentan directamente del Estado dominicano, que hoy en día forman gran parte de la oligarquía dominicana. Ese grupito, con muchos de ellos se encuentran metidos en el CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, que antes intervenían muchísimo, opinaban muchísimo, pero en este gobierno se han quedado calladitos. Y no es para menos, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que pasó cuando Luis ascendió aquí? Básicamente se armó la firma del pacto eléctrico para empezar. El pacto eléctrico duró, y lo hemos dicho también aquí, 8 años dando vuelta en el Palacio, del 2012. Y Danilo Medina, que no es bueno ni con sopita, y todos conocemos su récord, ni él se atrevió a firmar el pacto eléctrico. Llegó Luis, el pacto estaba firmado ya para principios del 2021. Firmado, ¡pa! Y subió en línea 4 veces la tarifa eléctrica. Pero el pacto eléctrico no era necesario. El pacto eléctrico era para suplir una necesidad de reparación del sistema energético nacional que había en el 2012. Y se firmó como que las necesidades del 2012 todavía persistían para el 2020.
Si no se hubiera arreglado el tendido eléctrico, no hubiera generación. Pero había que darle su ración a ese grupo. Porque son los que controlan la generación, pero también son los que controlan los medios. Yo le voy a dar un ejemplo. Frank Rainieri compró el Diario Libre ahora. ¿Y quién eran los accionistas? Los Corripio, los Vicini. Y váyase a buscar a los dueños de los otros periódicos, de los tradicionales. Pero también varios de ellos son los dueños de aquí la importación de los combustibles. Entre los cuales encontramos a Gilbert Billo, empresario haitiano sancionado por Canadá y Estados Unidos por financiamiento de bandas criminales haitianas, a quien Luis Abinader protegió aún después de que esas sanciones se hicieran públicas. Bueno, Luis Abinader le impidió la entrada a un grupo de haitianos y a Gilbert Billo lo dejó entrando, que era el más importante de todos. Y nosotros se lo dijimos y solicitamos una investigación al respecto a la Procuraduría de 13 empresarios haitianos, incluyendo a Gilbert Billo. 3 de ellos habían sido sancionados ya. Entonces, no obstante eso, le notificamos a Luis que Gilbert Billo había sido sancionado y que el asesor financiero del Poder Ejecutivo, que es Pablo Porte, empleado de Gilbert Billo, no era, es. Y que la viceministra de Energía y Minas, Valquíria Camaño, es empleada de Gilbert Billo, y que Joan Osorio es empleado de Gilbert Billo, que si mal no recordamos es el consultor jurídico o asesor jurídico de Energía y Minas. Y Gilbert Billo tenía todos los activos de la Texaco Chevron aquí en el país, o sea que a nosotros los dominicanos, como Luis nos lo sancionó y le incautó las empresas, nosotros los dominicanos nos obligaron a través de los combustibles a pagarle dinero a Gilbert Billo para que Gilbert Billo mandara municiones, mandara armamento a Haití, según Canadá y Estados Unidos, mataran a toda esa gente allá y vinieran en masa aquí para nosotros tener que pagarle los hospitales y los partos. Pero ese señor es socio y es representado aquí a nivel estratégico por los Barceló, no, perdón, por los Bermúdez. Si mal no recuerdo, Bermúdez o Barceló. Y el inmueble de él pertenece al Grupo Universal, Grupo Financiero Universal. Su empresariado dominicano y siguieron haciendo negocio con él. Y ese grupo no ha dicho nada de esos préstamos. Por ende nosotros, o de dónde se encuentra ese dinero, por ende nosotros no podemos descartar que gran parte de ese dinero también haya ido en beneficio de ese grupo, en obra que se pagaron, que todavía no se han construido, porque no ha dicho nada a ese grupo. Y por último le puedo mencionar parte de ese mismo grupo, que también hemos hablado de ella, a la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, ANPRAS, que también está parte de ese mismo grupo, encabezado en ese grupito por Manuel Estrella, al cual nosotros conocemos, que es el que manda a Luis a cenar en su casita, y a Gómez Díaz el Intocable. Sin embargo, ese grupo no ha hablado nada sobre la pérdida de ese dinero. Se ha pronunciado todo el mundo, menos el CONEP directamente hasta donde nosotros sabemos. Entonces, si es así, nosotros debemos de pensar o llegar a la conclusión de que parte de ese dinero posiblemente, dije posiblemente, ha ido a parar en beneficio de ese grupo.
Yo entiendo que debemos de continuar desarrollando este escenario en una próxima entrega. Y si tenemos que hacer otra más parte de esa, pues la haremos. Pero por hoy se nos ha acabado el tiempo y lo vamos a dejar hasta aquí. Que el Señor los bendiga.